Hola queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a este su espacio Consultando al Cirujano, que en el día de hoy se viste de gala. Todo porque llega una señora a mi oficina, a mi consultorio, hace unos meses con su esposo, y le digo, sí, a su orden, ¿en qué podemos ayudarla? Mire, yo vine porque me operé hace un tiempo y no quedé satisfecha. Y cuando vengo y estoy interrogando a la paciente salió del interior hacia la ciudad capital a consultar con un cirujano, pero pasó por la clínica de otro. Cuando esta paciente llega a la clínica del otro cirujano, él no la dejó salir, él la operó ese mismo día y le hizo los análisis y todo ahí. Entonces nosotros hemos invitado, aparte de nuestro equipo en la clínica Corazones Unidos, al cardiólogo doctor Víctor Cuello González y al anestesiólogo el doctor Danilo Acosta Vázquez, con quienes vamos a sostener un intercambio de impresiones para que ustedes, los queridos televidentes, entiendan cómo es el abordaje de ese paciente que pretendemos llevar a quirófano y por dónde debe de pasar antes de. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho la comparecencia acá, porque el objetivo de Consultando al Cirujano es simplemente orientar a nuestros televidentes sobre cómo se deben hacer las cosas. Por ejemplo, luego de que el paciente sale de mi consultorio, que vemos que desde el punto de vista técnico de la historia clínica que le hacemos allí, esa paciente tiene el suficiente equilibrio mental, su sanidad mental, para llevar los cuidados luego de una cirugía plástica. Ahí entonces la mandamos al laboratorio y a seguir, cuando ella completa sus análisis, visita al doctor Víctor Cuello, cardiólogo intensivista de la clínica Corazones Unidos. Doctor Cuello, ¿cómo es el abordaje en ese momento de esa paciente que ya llegó de mi consultorio con una radiografía de tórax y unos análisis donde se va a valorar todo lo que es la química sanguínea, su hemoglobina, cómo están funcionando esos riñones, ese hígado y si tiene alguna enfermedad viral importante? Bueno, además de decirte gracias por la invitación. Básicamente se efectúa una evaluación cardiovascular completa antes de cualquier tipo de cirugía. Me voy más allá. En una cirugía estética todavía somos más precavidos por el hecho de que es una paciente que está totalmente saludable. Sana. Es una paciente que entra caminando a la clínica, por ende tiene que salir mejor. Corriendo. No es lo mismo una paciente con una obstrucción intestinal, que hay que hacer una evaluación cardiovascular flash, muy rápida. Para salvarle la vida. Para salvarle la vida. Pero vamos a hablar de la evaluación cardiovascular en el caso estético o plástico. Como toda evaluación, comienza por una historia clínica detallada, como dicen los viejos médicos, y todavía al día de hoy eso es así. El 80% del diagnóstico está en la historia clínica. Esto va acompañado, como tú bien dijiste, de un electrocardiograma, una radiografía de tórax, la analítica completa de pruebas sanguíneas, un ecocardiograma y, si lo amerita, si hay historia familiar, que esto quiere decir si el padre, por ejemplo, tuvo un evento cardiovascular como infarto o un derrame cerebral, este es un paciente que tiene un riesgo mayor, un paciente que tenemos que explorar todavía más. Esto depende mucho también de la edad. Hay otras pruebas mucho más especiales que son ya cuando hay una sospecha, por ejemplo, de un problema eléctrico a nivel del corazón. Como todos sabemos, el corazón se contrae con electricidad. Estas pruebas ya no a todos los pacientes se le practica, pero si tenemos un paciente con un hallazgo electrocardiográfico que nos dé la sospecha o tengamos el diagnóstico de algún problema eléctrico, hay que ir a una prueba electrofisiológica. Esto no lo hacen todos los pacientes. Básicamente lo que dije anteriormente, historia clínica detallada, por lo menos un electrocardiograma, una radiografía de tórax, su prueba, en muchos de los casos prueba de esfuerzo y ecocardiograma, que no es más que una sonografía del corazón. Para ver cómo está contrayéndose ese músculo. Muchas veces pacientes un poquito más añosos, de la cuarta, quinta década de la vida, llegan al consultorio y uno le escucha un soplo. Este es un paciente que hay que hacerle un ecocardiograma para uno ver la magnitud del problema anatómico a nivel del corazón. Por ejemplo, nosotros tenemos un paciente que se está evaluando posbariátrico, o sea, que fue sometida a una cirugía para perder peso y se ha dilatado un poquito.
lo que es la evaluación cardiovascular, porque tengo entendido que tú le indicaste unas pruebas más específicas para evitar, señores, simplemente para evitar correr riesgos innecesarios. O sea, lo que yo quiero que el doctor Víctor Cuello le transmita a los televidentes es que no se va a objetar la cirugía. Eso no quiere decir que usted no va a calificar para la cirugía, pero quizás usted pensó que se iba a operar la semana próxima y usted tiene que esperar porque hay que adecuar ese aparato cardiovascular para poder resistir ese estrés quirúrgico. Debe ser así. Así es, y muchas de las cardiopatías son silentes, son pacientes que andan por ahí, no tienen ningún tipo de síntomas, ni sofocamiento, ni dolor, ni cefalea, y son pacientes que tienen una cardiopatía estructural, o son pacientes que tienen una cardiopatía eléctrica en el corazón, que viven una vida normal. Y una vez van al cardiólogo es que nos damos cuenta de esa anomalía que puede dar con el traste de la vida del paciente. Déjenme decirles, queridos televidentes, que de los pocos servicios de cirugía plástica vigentes en la República Dominicana, creemos que somos de los pocos que sometemos a nuestros pacientes a una evaluación preanestésica. O sea, que después de haber salido del consultorio del cardiólogo, a seguir inmediatamente ya con ese reporte impreso del cardiólogo, entonces pasa al departamento de anestesia, donde su jefe, el doctor Danilo Acosta, entonces junto al equipo, que somos 4 anestesiólogos que están con el paciente al momento de inducir la anestesia y al momento de llevar ese paciente a su habitación. Doctor Acosta, ¿qué vamos a valorar en esa evaluación preanestésica? Bueno, primeramente quiero decir, una de las grandes interrogantes de todo paciente que va a ser sometido a cirugía estética o a cualquier tipo de cirugía, y uno de los grandes miedos, todo lo referente a la anestesia. O sea, el paciente siente mucho temor a la anestesia, qué tipo de anestesia le van a practicar. Y así nos lo manifiestan, doctor, yo le tengo miedo a la anestesia. Digo, vaya al anestesiólogo primero y hable con él para ver si son fundamentados sus temores. Exacto. Lo que pasa es que antes en la anestesia había muchos riesgos, pero la anestesiología en los últimos 40 años es una de las ciencias que más ha avanzado dentro de la medicina. Esto así porque hoy contamos con medicamentos, con mejores medicamentos, porque los laboratorios se han empeñado en hacer medicamentos que tengan menos efectos colaterales. También la monitorización que hoy tenemos en los quirófanos ha disminuido y ha dado al traste a disminuir todas las complicaciones anestésicas que existían antes, en años anteriores. Pero también es muy importante, nosotros vemos al paciente después que el cardiólogo lo ve, sobre todo en cirugía plástica, como decía el doctor Víctor Cuello, son pacientes sanos que llegan al consultorio tuyo porque quieren hacerse una que otra cirugía estética. O sea, es un paciente que no tiene una patología o que no ha dado una manifestación de esa patología que posiblemente pudiera tener. Claro. Entonces, una vez que el doctor Víctor Cuello la evalúa desde el punto de vista cardiovascular, entonces entramos nosotros. Ya el doctor Víctor Cuello me dio el sí desde el punto de vista cardiovascular y me dice cómo está el corazón de ese paciente. Entonces yo procedo a hacer una visita que, como bien decía él, lo más importante es la historia clínica que yo le voy a hacer. Una vez que yo conozca al paciente, entonces determino qué tipo de anestesia o qué tipo de técnica es la que más le conviene a ese paciente. Conjuntamente con ese paciente, discuto la anestesia y con el doctor y contigo, entonces así llegamos en condiciones óptimas al paciente, que como tú decías, a mí me aterró cuando tú dijiste ahorita de que ese paciente te llegó al consultorio y que la llevaron a cirugía. Yo creía que esas eran cosas que ya no existían, ya no ocurrían en este país, porque antes era muy frecuente. Hace 6 meses. Yo creía que eso estaba totalmente abolido. O sea, que la preparación del paciente de nosotros le toma un poquito más de tiempo y a veces yo le digo que no se lo encuentren tedioso y a lo mejor pudiera ser un poquito encarecer los costos, pero es por seguridad del paciente. Son pacientes sanos que llegan a la mano de uno. Y es un paciente, como decía el doctor Víctor Cuello, que tiene que salir mejor de como entró. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Todos los protocolos internacionales. Por eso no lo inventamos tú, ni lo inventó el doctor Víctor Cuello, ni lo inventé yo. Eso están ahí los Seguimos protocolos. Las reglas. Ahora, los protocolos lo que hay es que cumplirlos. Que nosotros en nuestro país tendemos mucho a violentar los protocolos. Y cuando se violentan los protocolos, ahí viene el problema. Yo creo que si nosotros, y es lo que nosotros tenemos en nuestra clínica no hay un paciente que llegue a sala de cirugía. Eso que tú dijiste, eso no ocurre allá. O sea, no puede ser que un paciente que llegó a Estados Unidos, que se va al otro día, que lo tenemos que operar, que vamos a hacer, eso no ocurre ya. Primero tiene que te ver a ti, ver a su cardiólogo, verme a mí, y luego determinar y llevar a ese paciente en condiciones óptimas a quirófano, para así evitar los riesgos. Señores, vamos a una pequeña pausa y en breve volvemos para continuar hablando
con los doctores Víctor Cuello y Danilo Acosta, cardiólogo y anestesiólogo, sobre ese abordaje integral de ese paciente que quiere verse mejor y elevar su autoestima. Ya volvemos. Señor. El doctor Luis López Tallá, cirujano plástico con más de 12 años de experiencia en el país, consulta previas citas, lunes y miércoles en la Clínica Corazones Unidos en Santo Domingo con el teléfono 809-616-0481 y los viernes en Punta Cana Doctors, 809-959-4002. Marca tu cita con tiempo. www.drlopeztallá.com. Bioestimulación con plasma rico en plaquetas. Terapia celular avanzada para el rejuvenecimiento cutáneo, devolviendo en tan solo 30 minutos la lozanía perdida por la piel con el pasar de los años. Una piel más gruesa, con menos pigmentaciones y libre de ojeras. Ponte en manos expertas con los pioneros. Marca tu cita ya al 1-809-616-0481 en Santo Domingo y en Punta Cana al 1-809-959-4002. Así es, señores. Lo que nosotros perseguimos en Consultando al Cirujano es orientarlos a ustedes, los televidentes, para que sepan no cómo yo hago las cosas o cómo nosotros hacemos las cosas, sino cómo deben hacerse las cosas y quiénes respetamos los protocolos vigentes internacionalmente en el mundo. Doctora Acosta, recuerdo que la semana pasada íbamos a operar a un paciente muy allegado a la familia y le íbamos a hacer una cirugía para la corrección de las ginecomastias. Y yo le dije, vamos a darle una sedacióncita y vamos a hacerlo con local, y usted me propuso otro tipo de abordaje anestésico. ¿Cuál es la diferencia o la seguridad que brinda? ¿Simplemente hay una variación en el costo o eso le da más seguridad al anestesiólogo, asegura más la vida del paciente? ¿Cómo es eso? Nosotros en nuestra clínica tenemos una ventaja de que nosotros, la preocupación nuestra es la seguridad del paciente, ofrecerle lo mejor al paciente. A veces cuando me junto con otros colegas anestesiólogos, otros colegas cirujanos plásticos, yo lo veo muy enfocado en disminuir los costos durante el procedimiento. Y yo creo que eso es algo que debemos sopesar. En nosotros como anestesiólogos y en nuestra clínica, lo primordial para nosotros es tener la mayor seguridad, aunque eso no acarree un costo mayor. Por ejemplo, cuando tú me hablaste de ese paciente familiar, tú me dijiste que tú necesitabas una sedación en ese paciente. Yo te dije que era más seguro para mantener la vía aérea de ese paciente colocarle una máscara laríngea, que es un dispositivo supraglótico que se coloca al paciente, por donde yo lo voy a mantener aireado todo el tiempo. El paciente se va a mantener ventilando espontáneamente a través de esa máscara laríngea, conectada al oxígeno y al gas anestésico. Y ahí no va a haber susto de que el paciente insaturó, de que tuve que intubarlo deprisa porque me bajó mucho la saturación. Eso le da mucha seguridad, tanto al procedimiento, al paciente y a mí como anestesiólogo. No, y más que los hombres somos más cobardes, entonces él se podía poner ansioso en el transquirúrgico y haber un problema. Pero yo una vez coloco ese paciente, ya le tengo la vía aérea asegurada a ese paciente. Pero eso tiene un costo, porque esa máscara laríngea también tiene un costo, y es un dispositivo desechable que nosotros no lo reusamos. Claro. Entonces ya eso te aumenta ya a lo que tú vas a usar con los medicamentos. Ya ese dispositivo creo que tiene un costo de $100 o $150, que le aumenta. Gracias a Dios, ni tú como cirujano, ni el lugar donde yo trabajo, los costos, aunque nosotros tratamos de mantenerlo, que no se nos vaya de la mano, pero sí siempre que vaya acorde con la seguridad del paciente, del procedimiento anestésico en sí. Para quienes no lo saben, señores, Clínica Corazones Unidos surgió como una institución para tratar las dolencias del corazón y es la clínica pionera en cirugía cardíaca en la República Dominicana, o sea, cirugía de corazón abierto.
Nosotros tenemos el privilegio de contar con este equipo que además de anestesiólogos son reanimadores y operar donde operan, señores, 9 y 10 horas un paciente de una válvula o le hacen unos bypass o puentes coronarios y entonces este paciente sale conversando a la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál es la ventaja de tener una unidad de cuidados intensivos frente a la sala de cirugía? Las complicaciones existen hasta en el mejor de los cirujanos plásticos. Eso está inclusive escrito en las estadísticas. Ahora bien, la confianza que tiene el paciente y el mismo profesional de estar operando en un centro donde cuenta con un equipo de cuidados intensivos premium 1A, es una seguridad que hasta el trabajo del cirujano mejora por eso, porque él no está pendiente. Hemos recibido muchos pacientes que llegan a la clínica en un estado catastrófico por simplemente el transporte de la sala de cirugía o del cuarto con una máquina de anestesia, como yo le digo, a la clínica Corazones Unidos o a otro centro que tenga una unidad de cuidado intensivo. Es un consejo, es una alarma a todo paciente que se vaya a someter a cualquier tipo de cirugía, porque cuando hablamos de cirugía estética también tenemos que tocar las otras cirugías, que sea un centro donde haya una unidad con experiencia y una unidad de cuidado intensivo. Lo que hacen los cirujanos plásticos es maravilloso. Una complicación de cirugía plástica es mínima en comparación a una complicación de un trasplante renal, en comparación a un abdomen agudo, en comparación a una unidad de cuidado intensivo cardíaco, vamos a decir. O a un trauma craneoencefálico. Es bueno alertar a la población, este programa que es tan visto, de que cuando vayan a someterse a una prueba o a una cirugía estética, sea con un cirujano avalado en primer lugar y que opere en un sitio donde tengan los medios para poder contrarrestar cualquier tipo de problema que pueda llevar a pasar a mejor vida al paciente. Claro, eso es así. Señores, es muy importante. Muchas personas salen que quieren mejorar una parte de su cuerpo, pero no están dispuestos a invertir lo que garantiza su vitalidad. Y por eso vemos que a veces un pequeño accidente en un suburbio o en algo que tiene solo el letrero de clínica y el paciente fallece o se infecta de mala manera y entonces esto acapara las portadas de los principales diarios. Por ejemplo, el doctor Acosta, que sí está dentro de la sala de cirugía, sabe cómo se maneja la esterilización de cada sala, pero también cómo se manejan los medicamentos, porque es muy importante, hay medicamentos anestésicos que hay que mantenerlos refrigerados. Correcto. Hay algo importante que yo quiero señalar, que es una observación hacia ti como cirujano. Nosotros tenemos más de 10 años trabajando juntos, creo que son alrededor de 15 años trabajando juntos. Y tú eres un cirujano que eres muy prudente y tú te llevas mucho del anestesiólogo en cuanto a la técnica anestesia. Y tú no tienes, a ti el costo no es una preocupación tuya. Cada vez que yo te digo, mira Luis, yo creo que tal anestesia mejora a este paciente, pues tú nunca me has preguntado, ¿me aumenta los costos o hay una forma de disminuir los costos? O sea, tú eres muy respetuoso de las normas, tanto de los protocolos a seguir con la esterilización y con lo que tiene concerniente a lo que es la anestesia. O sea, yo no tengo esa presión, nunca la he sentido. No permito tampoco que nadie se inmiscuya en la técnica anestésica o en el trabajo mío como anestesiólogo. Pero el trabajo se me hace mucho más cómodo aquí contigo porque tú eres muy receptivo y eres muy llevadero con otros profesionales cuando te explicamos qué es lo que le conviene al paciente. Y en la selección del paciente también. En la selección del paciente. Está en la selección. Tenemos ese paciente que Luis comentó al principio del programa, que fue un paciente que muy probablemente en otro centro lo hubiesen operado, pero es un paciente que se mandó a rebajó alrededor de 100 libras. 100 libras. Y ahora es que el paciente se va a operar. Pero fumaba, ya tiene 25 días sin fumar. O sea, está acatando las órdenes para nosotros poder mejorarle su autoestima. Claro. Porque lo que pensamos, señores, como nosotros pensamos en equipo, porque el equipo quirúrgico, anestesiólogo y cardiológico de la clínica es concatenado y siempre estamos interactuando para pensar en esa persona que está confiando el verse y sentirse mejor en nuestras manos cuando hay más de 100 cirujanos plásticos en el mercado. Y como decía Víctor, el doctor Víctor Cuello, la selección del paciente es ideal.
Si seleccionamos un buen paciente que tiene un nivel de conciencia para hacer todo eso que hacemos y después para cuidarse y acatar y mantener esa interactividad con nosotros, entonces es un procedimiento que necesariamente tiene que ser exitoso. Por ejemplo, doctor Cuello, ¿en qué casos nosotros rechazamos un paciente que yo le envíe para hacerse una cirugía plástica de manera tajante? Hemos rechazado pacientes que han llegado con, por ejemplo, con 8 gramos de hemoglobina. O sea, un anémico. Una anemia crónica, pacientes que primero deben llevar un tratamiento hematológico para después someterse al procedimiento. Esto depende también del tipo de procedimiento que sea. No es lo mismo una blefaroplastía, o sea, los párpados, que un abdomen. O una liposucción. O una liposucción. Las restricciones son diferentes. Ahora bien, un paciente con 7 gramos de hemoglobina no se le puede hacer absolutamente nada. Al igual que un paciente con una cardiopatía isquémica, un paciente con un cáncer terminal, un paciente que tenga alguna malformación congénita grave, o sea, que haya nacido con un problema cardíaco que muchas veces lo descubrimos, son pacientes que nunca habían ido a un cardiólogo, se descubre en la adultez y el paciente no puede ser operado. Y si empiezo a hablar, no terminaría. Y en el caso de ustedes, en el centro donde nosotros prestamos nuestros servicios, el caso del paciente anticoagulado posterior a una cirugía de reemplazo valvular o de puentes arteriosos. Esa es otra causa de no operar. Hay algo importante que yo quiero señalar en cuanto a los costos. Todo esto que hemos venido hablando, es verdad que aumenta un poco los costos del procedimiento quirúrgico en sí, pero yo quiero hacer un consejo a la población. Es mejor gastar un poquito más para luego tener que lamentar. Es mejor hacer las cosas cumpliendo todos los protocolos internacionales que hay, como dice el doctor Tallar, no lo inventamos nosotros, eso existe, lo que hay que cumplirlo. Y eso te va a encarecer un poquito, pero es mejor gastar un poquito más que luego tener que lamentar. Y si usted no puede operarse este año, señores, vamos a operarnos el año que viene, siga ahorrando, saque más tiempo de vacaciones y siéntase mejor, porque la cirugía plástica, salvo traumas violentos, que es una emergencia, no es una emergencia. Entonces, el objetivo de Consultando al Cirujano, por eso agradecemos la presencia de estos dos colegas en el día de hoy, es que usted entienda el porqué de las cosas. No es lo mismo que usted vaya a una clínica donde hay un anestesiólogo que va de sala en sala y deja una enfermera, que como nosotros, que nos da una seguridad, donde tenemos 4 anestesiólogos en el instante mismo de la inducción anestésica y nuestros pacientes están supervisados por el anestesiólogo permanentemente, al igual que no es lo mismo usted tener una unidad de cuidados intensivos con un letrero muy bonito, pero no tiene un cardiólogo intensivista dentro de la misma, que es la diferencia de nuestra clínica, donde sí tenemos cardiólogos intensivistas graduados y de experiencia, profesores universitarios, 24 horas, 7 días a la semana. Será hasta la próxima, si Dios quiere, donde traeremos mucho material interesante para la orientación del pueblo dominicano. Hasta la próxima. Bioestimulación con plasma rico en plaquetas. Terapia celular avanzada para el rejuvenecimiento cutáneo, devolviendo en tan solo 30 minutos la lozanía perdida por la piel con el pasar de los años. Una piel más gruesa, con menos pigmentaciones y libre de ojeras. Ponte en manos expertas con los pioneros. Marca tu cita ya al 1-809-616-0481 en Santo Domingo y en Punta Cana al 1-809-959-4002. El doctor Luis López Tallaj, cirujano plástico con más de 12 años de experiencia en el país, consulta previas citas, lunes y miércoles en la Clínica Corazones Unidos en Santo Domingo con el teléfono 809-616-0481 y los viernes en Punta Cana Doctors, 809-959-4002. Marca tu cita con tiempo. www.drlopeztallag.com